Bienvenido Juan Pablo, bienvenida L, placer de recibirlos. ¿Cómo están? Un Buena placer, mañana. ¿cómo va todo? Muy viernes. Muy viernes. Pero intenso igual, ¿eh? Intenso. A esta hora reunido el presidente con Adorni, por caso en Olivos. En un rato Macri que vuelve a hacer de las suyas con el PRO en Vicente López. No lo Y vi ni lo escuché bien al presidente ayer. Creo que hay alusiones personales y pongo nombre propio. Lo que dijo Débora Plager es un despropósito y es muy peligroso. Porque además dijo directamente es una asesina. No, pero es una locura, pero yo No, ya pero es el presidente de la nación. O sea, con todo lo que ha dicho, exacto. correcto. O sea, simplemente lo omití porque hasta, como en algún momento me involucré, entonces no quiero personalizar las discusiones, pero definitivamente creo que ayer se lo vio desencajado en algunos ámbitos. Exacto, no. Y estamos hablando de una persona cuyo temple y cuya emocionalidad tienen que estar a la altura de un cargo muy exigente, con permanente toma de decisiones. Sí, con una templanza muy especial, en particular. Evaluando costos y beneficios, contextualizando, siendo pragmático. Y sabe el presidente, porque ejerce el cargo, que sus decisiones generan consecuencias positivas y negativas dependiendo del sector. O sea, bajar la inflación es una consecuencia positiva para toda la sociedad y nadie duda eso. Pero ayer, en varios momentos de las dos conversaciones, quizás más sobregirado en la del stream Carajo con Daniel Parisini y todo su equipo, pero como que entra en una vorágine, una dinámica en la que no puede parar, y ya es como que todos en algún momento activamos el filtro, che, esto no corresponde que lo diga. Esto es muy fuerte escucharlo. Por eso, No, además no porque lo tiene contradicen. consecuencias. Nadie lo contradijo. Es muy difícil No digo que fue contradecir al presidente, o sea, porque en definitiva siempre el responsable es el que emite la palabra. Ayer hablábamos de Milito, de Di María, y cada uno es responsable de lo que dice, y hay refranes que han perdido vigencia, pero el que dice esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios tiene una vigencia absoluta. En todos los tiempos. Eterna en todos los tiempos. Ayer, hoy, mañana. Pero, si yo lo marqué a las 9, a mí me pareció que el presidente ayer, por eso pedía que, simplemente sugería que algunos, los propios, etcétera, le hagan las observaciones, que vuelva a su eje. Necesitamos un presidente, un presidente como sociedad, primero integral, global, de todos, y que no conciba aquel que tiene algún matiz, alguna crítica, alguna observación o algún punto de vista opuesto, que es un enemigo, que entienda que es un adversario o en su defecto alguien a quien el presidente tiene que convencer. Pero descalificar ya es parte de esto de amigo enemigo, pero la descalificación es un método de gobierno. Pero es todo aquel que dice algo distinto. Decirle asesina. Sí, es dramático. 8 pueblos. Pero 95% de los periodistas son delincuentes, dijo el presidente. ¿Dónde están las pruebas? Sí, pero en la generalización se diluye. Lo que dice Juan Pablo, Claro, yo coincido, es que señaló una persona y la identificó con nombre y apellido y no paraba. Pero esa persona eso es grave. Tiene un litigio abierto, además entiendo, desde el año 2021, un juicio cruzado. Por eso también. Ahora, más allá de todo eso, un juicio que le inicia como abogado del presidente Española, que era el abogado personal del presidente. ¿A Débora? Sí. ¿En 2021? Sí. Entonces, pero en 2021 Milei no era presidente. No, era diputado. No sabía. Pero no importa, pero en cualquiera de los casos, más allá de todo eso, hay un tema. No tiene nada que ver. No, pero por supuesto es un disparate. Lo que digo es, ha sido un método, ya deja de tener sorpresa, hasta uno pone menos reparo que antes, porque no es un exabrupto en un momento particular, en un contexto determinado. Es una concatenación de exabruptos, que en campaña le tributaron muy bien. Sí, Esa era un poco la reflexión mía, porque era él el que capitalizaba el enojo. Cuando él gritaba era el grito de una sociedad pidiendo por libertad. Cuando él decía que el sistema estaba putrefacto, era una sociedad observando que todos eran parte del problema de su malestar. Lo que no tengo claro, y este es el punto, y la sociedad va a evaluar, es si 29 meses después, esa misma crispación tiene el mismo sentido cuando justamente la sociedad depositó la confianza para la resolución de múltiples problemas al mismísimo presidente. Sí, y además
con un resultado en la elección ejecutiva que se explica por la decisión masiva de mucha gente que no lo había votado a Milei, ni en la PASO ni en la primera vuelta, a acompañarlo, porque del otro lado estaba Sergio Massa y había mucha gente que eligió a Milei para que perdiera Massa. Correcto. Bueno, una de las adversarias de Milei en la primera vuelta hoy es senadora, fue ministra de Seguridad. Correcto. Acuérdense de aquella frase de ponían bombas en jardines de infantes. Correcto. Yo nunca puse bombas en jardines de infantes, haciendo alusión al paso por Montoneros de Patricia Bullrich. La sociedad le acaba de dar un voto de confianza en la elección de mitad de mandato. Yo creo que mucho influyó la elección de septiembre, pero argumento mal, argumento bien, el resultado es el que tenemos y hoy el presidente o el partido del presidente tiene una representación en el Congreso mucho más importante entre senadores y diputados. Y hay, como bien decís vos, 29 meses de gestión con todo lo que esto implica en términos de mérito y de desgaste. Correcto. Y de matices, porque las cosas no son ni blancas ni negras, y efectivamente lo perfecto es enemigo de lo posible. Tal cual. Y los gobiernos siempre tienen, cuando toman decisiones, que esto el presidente lo intentó decir a su modo, su verborraje, etcétera, pero es cierto, una opción entre dificultades. No hay decisiones que enteramente satisfagan a todos. Nunca, salvo, qué sé yo, alguna cosa muy especial. Lo hemos hablado muchas veces, los patrones de las comunicaciones han cambiado, los perfiles también, el retrato de la sociedad más enojada, más impulsiva, más ansiosa, todo eso lo tomo. Pero es el presidente de la nación. Xi Jinping no haría eso ni por casualidad. No. Hasta Donald Trump, que es un provocador, hay ciertos límites, hay perillas que y es un desbocado. maneja. No, vos sabés que Sí, yo es un en eso desbocado. no coincido. Yo creo que Donald Trump es capaz de hacer lo mismo o peor, pero con otro tono. Y eso es lo que a nosotros nos cambia la percepción. Donald Trump dice barbaridades. Si vos lo escuchás, dice pero barbaridades, dice cosas en este tono, sí. Usted es un asesino, le dice. La mira a la cara, frente a frente en una entrevista. Y vos decís, ¿qué está diciendo este hombre? Y en Estados Unidos están, como son políticamente correctos en la sociedad, están horrorizados con las declaraciones del presidente que nunca sube el tono. Y eso es lo que yo creo que cambia. Vos decís que hay una diferencia en el tono. Yo Puede creo que ser, sí, que la forma y el tono hacemos la diferencia y por eso creemos que Trump es un poco más tranquilo. Trump ha dicho Bestialidades. barbaridades y a la Además, media Trump hora... erra. y además hoy vamos a aniquilar al Claro. chino Civilización. con los aranceles y después tengo una gran relación con Xi Jinping. Dijo, Ahí vamos ya- a aniquilar una civilización en medio del Sí. conflicto con Irán. Sí. Esa fue la advertencia. Ahora, eso no es lo mismo que, creo, por lo que Juan Pablo deduzco quiere decir, que estas cosas de improperios personales que el presidente vierte, Claro. o de esta cosa Claro. de decir los hijos de... No, lo hizo por X, con por ejemplo el caso, ¿te acordás cuando se peleó con Elon Musk? Pero era escrito, no es lo mismo que escucharlo decir. Entonces No, yo y- creo que y ahí la está forma, la y la diferencia. La forma, y la forma es manera. todo. Yo creo que hoy en la No sé, si comunicación quieren la forma es pongan todo. alguno de los audios de ayer, por si se lo perdieron, para los que no lo escucharon, de este presidente que apareció, como creo, Juan Pablo intenta observar, yo observé lo mismo, por cierto no escuché todo, sí una parte sustancial. No, fue muy largo, tampoco podías escuchar todo. Pero sí. déjame decirte Ojo, una... y si él quiere estar 4 horas en un canal de streaming, tiene Sí, cero objeción. absoluto Es un cero derecho. objeción. Y hasta si en esa conversación hay temas de interés público que después podemos analizar en términos de decisiones en política económica, perfecto. A mí no, y hasta él elige sus interlocutores y respeto que vaya a Neura, a Carajo, arrancamos aquí y la primera entrevista se la dio a Juli, o sea, no va por ahí. No, más sería un placer tener al presidente acá. No, pará, en y tiene que ver con el intercambio interlocutor, porque yo no le admitiría nunca al presidente, y lo sabe, una entrevista en la que insulte a colegas o que insulte al aire. No se lo permito. Y está ¿Entendés? muy bien. Porque es una cuestión de intercambio. Si yo quiero darle el espacio y él quiere salir conmigo, bueno, está bien, no insultes. No putees a mi compañero y a mi otro compañero. O sea, no. Claro. Y siempre es Es más así, importante tal lo cual. que un presidente hace que lo que un presidente dice. Eso está claro. También. Ahora, yo ayer noté a un presidente con un sobregiro que quizás en épocas de campaña o en épocas donde hay una percepción
más positiva y más favorable. Hoy creo que hay un núcleo duro que lo banca incondicionalmente, pero hay mucha gente que lo apoyaba hace 4 o 5 meses y lo apoyó enfáticamente en la elección de mitad de mandato, que hoy dice, che, esto no me gusta, no llego a fin de mes, no me alcanza la plata, Adorni, cada uno tendrá su propia motivación. Claro, correcto. No me parece que este contexto le promueva. No lo va a ayudar, no lo va a ayudar a él. Al revés, como que lo debería llevar a un lugar más de templanza, más de moderación. Alguien dirá, entonces no es Milei. Sí, Milei ha sido moderado, ha sido pragmático, o sea... Perdón, convocó al Consejo de Mayo cuando se vio apremiado. Exacto. Trató de salir hacia adelante, dijo que era una reforma... ese Consejo de Mayo quedó en la nada, por otra parte. Sí. Pero digo, hizo gestos, dijo en plena campaña después de la derrota de septiembre, le transmitió a Luis Majul, voy a ser más moderado, voy a cambiar los tonos, no voy a ir a romper tanto, eso le duró prácticamente 1 mes, 2 meses, después de la victoria electoral salió como fortalecido, y cosas como estas son las que suscitaron, me parece, parte de estos comentarios, por si se lo perdieron, este era el presidente ayer. El día que los argentinos ponen las pelotas sobre la mesa y dicen, no, nosotros queremos ser un país libre y ser grande a la luz de que somos un país libre, eso vuela, sube enormemente. Pero ahí no es si yo estoy con el joystick. Son los argentinos que decidieron cambiar. La clave del progreso de Argentina está en los argentinos. Si los argentinos se pierden y boludean con las estupideces y las operaciones que arma el lechón iraní, bueno, si somos tan boludos nos vamos a hacer mierda. Ahora, si los argentinos entienden que el camino es el camino de la libertad y que no te tenés que comer todas las curvas que te arman esta banda de hijos de puta que quieren hacer mierda al país, Argentina va a ser libre, pero sobre todas las cosas se va a volver un país próspero y rico. Perdón, ¿el lechón iraní quién es? No, disculpen mi ignorancia. Entiendo que está hablando de, ¿cómo se llama este hombre que representaba los intereses de Irán en la Argentina y defendió a Cristina en una época y ahora, ¿cómo se llama? Luis Delía, decís. Luis Delía. No, yo no. Tanta importancia le va a dar a No Luis Delía. sé, él se mete con el que se le cruza. ¿Tenés otro corte de ayer? Escucha dale, a ver. Todo el daño que pueden hacer, lo van a hacer. Y efectivamente fue lo que hicieron. Si nosotros no hubiéramos sacado las LEFI, a esa corrida de 41.000 millones de dólares tenés que sumar 20.000 millones de dólares más. Y si a eso le sacás, además, digo, con lo cual nos vamos a sentir... Me quedé pensando en lo del lechón iraní. A ver, yo no... vuelvo a Trump. O sea, sí. Trump es desbocado. Sí. Yo no me lo imagino a Trump puteando a este nivel. No, en eso no. Trump no dice tan chabacano. Tan chabacano. No usa, es que los inventa norteamericanos... apodos, de ahí lo sacó Milei. Exacto, inventa Hillary apodos. Clinton en su momento, sí. Corrupta. Sí. Pero creo que tiene... Pero vos viste que los norteamericanos no insultan. Sutileza. Los norteamericanos no insultan como sociedad, entonces sería muy inadmisible que un presidente que los represente insulte. Acá nosotros usamos malas palabras, pero no lo estoy justificando, lo que digo es, una cosa es que sea vehemente y use malas palabras para defender un modelo, para decir que los argentinos si quieren ser líderes, y otra cosa es que se la tome personalmente con personas físicas, que vos podés identificar. Y además, en sus exposiciones, hay explicaciones teóricas de la economía que son muy interesantes. Sí. Muy interesantes. Y aún en el desconocimiento, y hemos hablado muchas veces de la virtud de Milei del divulgador, sí. Cuando hablamos de batalla cultural en términos de macroeconomía ordenada, cuentas públicas, superávit, hay un legado que va a tener, termine como termine su mandato o sus mandatos, porque tiene la posibilidad de ser electo. Hay una cuestión vinculada con la divulgación que yo siempre se lo voy a reconocer. Por eso... Pero es que por algo es el presidente. Exactamente. Por eso me da... Bronca no es la palabra, pero me da tristeza que un tipo tan importante en términos de divulgación, de haber aportado conocimiento y mucho debate, claro. Para que el país empiece, o la sociedad empiece a preguntarse, che, hablemos de superávit fiscal, de cuentas públicas, del rol del Estado, sea el mismo que le diga a una periodista asesina porque estuvo a favor de la despenalización del aborto.
y es el mismo, y alguien me dirá, tomalo o déjalo. No. ¿Tenés el audio ese particular sobre Débora Plager? Y si no, este otro, mirá, escuchá este otro, después ponemos el de Débora Plager, dale. ¿Alguien le puede informar a Plager que es cómplice de asesinatos? La pregunta es, ¿Débora Plager se jactó? Sí. ¿Vieron cuando aparecieron estos 8 niños muertos en abortos? Bueno, niños de 7 a 8 meses. Bueno, digamos, ella se enoja con el jurista que defendía eso. ¿Y qué es lo que cuenta ella? Que ella fue al Congreso a defender la ley del aborto. Sí, claro. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la formación de la señora Débora Plager en temas de biología, de ética, digamos, de bioética y demás, para ir a exponer en el Congreso a favor de una ley siendo solo una periodista? Es decir, está claro, ¿no? Digamos, el nivel de desproporción de su conocimiento frente a lo que fue a hablar, ¿no? Repite, esto es solo un periodista. Sí, no, y después terminó diciendo es una asesina. En el sobregiro terminó que, a ver, tener una postura respecto de la despenalización del aborto es simplemente eso, seas periodista, ingeniero, pero yo no comparto la despenalización del aborto. Ahora, eso no hace que yo no pueda escuchar a alguien que tenga una mirada opuesta y que no le pueda dar aire, que no le pueda dar micrófono, que no lo pueda interpretar, que no lo pueda comprender. Por eso hablo de la idea de la cancelación. Sí. Lo que está subyacente en la Argentina en el debate que debilita las democracias, donde uno crece en la idea superadora que se genera a partir del diálogo y el intercambio fructífero entre personas que están dispuestas a incorporar cosas del otro. Esa degradación de la vida democrática a la que estamos asistiendo, fruto de los algoritmos, fruto de los sesgos de confirmación, fruto de estas discusiones altisonantes que se cierran con el famoso fin, como si no hubiera nada más por discutir, que hoy está bastante en crisis a propósito de la suerte personal del propio protagonista. Todo eso degrada una cultura democrática en la que abrevamos. Y uno tendería a pensar que los presidentes son los que unifican, los que tienden puentes, los que gobiernan para todos, los que tienen la mesura, la equidistancia y la templanza para articular lo diferente, justamente para encontrar la síntesis superadora dentro de la sociedad. Aún sabiendo que va a haber gente en desacuerdo de las decisiones que tomás. Naturalmente, pero vos el rumbo que elegís. ¿Vos lo imaginabas a Menem haciendo esto, diciendo estas cosas? Claro, pero ese es un cambio de época. Yo te lo tomo, ¿eh? No, es un cambio de época, sí. Es un cambio de época. Pero no lo hace hoy Boric, no lo hace Katz, no lo hace, lo hizo la calle Pou, no lo hace Yamandu Orsi. Lo hace con otro estilo. Yo creo que ellos también están abrevando a esto que vos decís de la división entre ellos. Jamás que Katz hizo una descalificación personal. No digo que sea personal. Jamás Yamandu Orsi hizo una descalificación personal, ni la calle Pou. Pero Paulino, yo creo que deberíamos dividir el estilo del presidente con las agresiones. Yo no estoy de acuerdo con las agresiones, y menos cuando son apuntadas a una sola persona, porque tiene todo el poder de una persona muy visible contra alguien que quizás hasta no se pueda defender. Ahora, el estilo es otra cosa, es gritar y enojarse y ponerse vehemente porque o no lo toman en serio, porque le critican el programa. Ayer criticó a varios economistas, yo me había hecho la lista de gente que le dijo el 2027 se va a devaluar, que estuvo en el gobierno anterior, ¿entendés? Sí. Entonces eso lo enoja y yo hasta ahí se lo tomo. El problema es cuando vos señalás a una persona porque, como vos dijiste, piensa distinto. Ese es el tema. Yo separaría las aguas. Sí, y lo tomo y está bien. Y ojalá el presidente, bueno, qué sé yo, considere la situación. No lo sé. Le vendría bien, articularía mejor, conseguiría más consensos, tendría más adhesión. Porque además hay... y no correría el foco de lo que él realmente cree que es importante. Hay una parte de la sociedad convencida de que el cambio de rumbo, obviamente con matices y ajustes, pero en la esencia es lo que el país necesita. Es que yo creo que está instaurando un nuevo dos veces clima votado en la segunda vuelta del 23 y la elección de mitad de mandato del 25, donde el partido gobernante amplió su representación en el Congreso. O sea, sí, hay mucha gente que coincide con el rumbo y que todavía, digamos, teme un regreso al modelo anterior. Pero hay algunas decisiones y algunas declaraciones que a mucha gente no le gusta. Yo creo que está empezando a alumbrar la idea de un tercero. Es decir, al pasado no vuelvo, kirchnerismo. Esto no me termina de convencer. Por lo tanto, podrá haber un tercero, podrá haber equidistancia, podrá haber un nucleamiento político que dentro de un ámbito de pensamiento de centro, equidistante a ambos polos, pero más cercano al gobierno,
que contrario al gobierno En materia económica. en materia económica pueda en materia política y de narrativa sí. respecto a, qué sé yo, los piquetes, pero también a aspectos vinculados al orden público, sí. a la seguridad, si querés, etcétera, con una mirada menos complaciente, etcétera, que la que el kirchnerismo tuvo. ¿Podrá gestar eso alguna alternativa electoral válida, alguna alternativa real de poder? ¿Podrá hacerlo? Porque finalmente Milei, no hay que olvidar, fue el tercero en discusión en el 2023. Es mentira que el centro no tiene, o que los terceros no pueden. De hecho, era una elección entre Massa y efectivamente Juntos por el Cambio. Sí. Pero se coló Milei. Es verdad. Interpretó mejor el cambio. Eran Y el 3 tercero tercios. terminó Eran primero. 3 tercios, tal cual. Entonces, no estoy tan de acuerdo que la sociedad esté todo lo polarizada que creemos, que 50A, 50B y punto, y que no hay espacio para nada más. Por eso también creo que las declaraciones o las charlas del presidente, por supuesto que fortalecen al núcleo duro y es qué Correcto. capo, domó y Sí. todo Todo el eso. lenguaje de redes, que es intenso, pero hay mucho silencioso que dice, che, pará. Los expulsa. No, porque aparte es No sé si agotador. los expulsa, pero porque la expulsión se verá en la elección del 2027, cuando contemos los votos otra vez, pero sí me parece que el presidente no puede decir esto. Mira, si uno de ve una persona. Correcto. Si uno ve datos, pasó del 56, primero del 30 al 56, núcleo duro, a balotaje. ¿Eso es de votos o imagen? Votos. Votos. Después votos, llegó al 40. Ujú, O sea, no estuvo en el 56 del balotaje No. y estuvo 10 puntos por arriba del núcleo duro. ujú. Sí. Entonces está En empezando... una elección Sí. legislativa, Bueno, que hay menos en juego. Sí, tal cual. Pero las, En la ejecutiva el pero voto las es primeras, más conservador. sí, pero la primera legislativa de todos los gobiernos fueron favorables a los gobiernos, salvo excepciones. Macri gana muy bien en 2017. Sí. Néstor Kirchner consolida poder en 2005, Sí. cuando destrona al dualdismo. Menem hace una gran elección en el 93, a tal punto, y una buena elección en el 91, a tal punto que en el 93 es la última victoria de un peronista riojano, Antonio Herman González, como senador en la ciudad de Buenos Aires. Contra Marta Mercader, de la Unión Cívica Radical. Muy Muy bien, bien. correcto. Alfonsín tiene una buena elección en el 85. 85, con la coordinadora, primera, correcto. Stubrin. Porque en general los gobiernos tienen allí un ahínco y una necesidad de... Ahora- pierde en pandemia el oficialismo en 2021 Sí. y pierde tras la crisis del campo Cristina Fernández de Kirchner en Pierde los 2009 dos, y 2013 también y pierde. 2013 por la decisión dentro del peronismo con Con Massa Massa. y el armado electoral que Sí, incluyó sí. al PRO, a Jorge Macri y a sectores Sí, sí, no sí. peronistas. Sí, sí. La liga de los 8 intendentes de aquel entonces que Estaba quisieron, Mario Meoni. entre otros, Sí, de Yo te conté que Junín. casi estoy en esa lista, ¿no? ¿En serio? Otro día te cuento. Perdón, casi Yo entraste en eso esa lo lista. sabía, no. eso me lo contaste. No, Pará, esto es una revelación. No, Hace no. exactamente Yo lo sabía. 13 años Juan Pablo Me lo Barsky casi propuso integró. Sergio Massa Me acuerdo perfecto. y le dije que no. Me tomé un tiempo para pensar. Pero estuviste a punto de... Sí. ¿Te tentó la idea de ser... Sí, ¿en serio? sí. O sea Bueno, que era otro país. Y dije que no. Era otro país. hoy no. Estoy Yo me acuerdo convencido de de que eso. fue una buena decisión. Estás a Menos bueno. mal. No estoy arrepentido ni No nada. por te, el no te estilo. tendríamos acá sentado. No. Pero... ¿Y descartás algún futuro en la política entonces? No, qué sé yo. ¿te gusta? Siempre me gustó, sí, hay Qué bueno eso, de hay verdad. un título. Vos de tenés una- un perfil para Hay política. un título de hace unos años. Me gustaría ser el primer presidente judío de Argentina, pero ya el Pero ya presidente. está. No, pero el presidente, digamos, si bien no es judío de nacimiento, Exacto. tiene una convicción religiosa hasta incluso más fuerte que la mía en términos de judaísmo. Creo que Es más ortodoxo que hoy. Javier Milei tiene hoy una relación con el judaísmo más profunda de la que tengo yo. O sea, más allá de que en un momento ayuné en el Día del Perdón, fui a colegio judío, hice mi bar mitzvah, todo. Hoy lo veo al presidente. Pero eso porque es mucho converso. más, porque cuando uno no, se convierte es más... no, pero en eso le respeto y le valoro. No, yo no lo va por, critico. no va por ahí al De hecho, contrario, come kosher. O sea, es muy en ortodoxo ese en ese sentido. sentido. Pero ahora no sé, 55. Paula, ya. estamos asistiendo No, él no, A una revelación. a una Mira revelación. esto. No, no, ¿Ustedes se acuerdan que decíamos que había un En algún outsider momento de la lo política? insinué, creo que lo conté. A mí me lo habías contado, porque trabajamos lo juntos. conté, y hablé con Sergio Massa en la Intendencia de Tigre y
y tenía era un lugar entrable. O sea, hay un montón de cosas que no puedo contar. Claro. Correcto. Desde la confección de la lista y todo, porque Mirá, no. Barsky Pero sí, 2023. Barsky no, ya está, no, 2023. 2023 ya pasó, ¿no? No. Eh, Barsky 2027? No, Claro. no. Eso no. Acá te votamos. quedás- Después hubo te otro, quedás en now, después hubo entonces. otro Ok. espacio en el que conversé con mucha gente del partido y les dije, si Argentina sale campeón en Brasil 2014, voy. Estuviste a punto. O sea, Estuviste fue ese jugando espacio, con fue otro fuego. parecido. Sí, sí. Ah, estuviste coqueteando Sí, con sí, la sí, idea de sí. una candidatura. Cuando Pero llegaron a la 2013, final, ¿te ah, asustaste sí. o no? ¿Cómo? Cuando llegaron a la final dijiste No, estaba muy que concentrado. No, dije quería o- que Argentina saliera campeón, Claro. pero porque y Argentina, sabías por Messi. a lo que te metías. Yo creo que en caso ese tal. momento no me di cuenta, pero cuando me llamó esta persona Sí. y me dijo, Estás. qué cagada que no salimos campeones, Apa. ahí me di cuenta. Esas Ah, cosas que, claro. bueno, sí, la promesa. Pará, Juan, acá en el chat, en A YouTube, ver. están diciendo, Barsky, no te manches con política. No me... Te están defendiendo, ¿eh? No, pero no me parece que sea una condición inherente mancharse. Bueno, hay que para- tener para la vocación por audiencia función es- pública. Yo, pará, yo le la doy tuve valor, más, con más entusiasmo en años anteriores. Ahora no tanto. Pero Yo te Yo de te dice, cerca. no negociar con nadie es una opción. está bien, pero hay un tema ahí que es muy importante A de lo ver. que dice Juan Pablo. Porque es verdad que hoy todo está manchado. Sí. Todo aquel que es conocido está manchado. Los empresarios bajan el perfil porque no quieren tener alto nivel de exposición, porque eso implica efectivamente ser plausibles de consideraciones, de críticas. y demás. Los periodistas deportivos están hiperexpuestos. No le tengo que decir ni le vamos Ni a hablar contar de a los Juan Pablo que políticos. Yes, los sir. periodistas de análisis Claro. político estamos hiperexpuestos. Todos. Ganados por el propio, la primera magistratura del país. O sea, imagínate que, digamos, hoy cualquier rol público que asumas, ¿no es cierto?, te expone. sí, ¿Está bien? sí. Eh, Y estás curtido. Sí. exactamente. Con lo cual, si tenés vocación, ganas de... ¿Por qué no sería la pregunta? No, a mí me parece que es loable que alguien se convierta en funcionario, porque es una tarea que yo no podría hacer. Y para mí tienen todo mi respeto, siempre y cuando sean honestos. O sea, Claro. si vos entras a la función pública para hacer otras cosas, bueno. Pasa que ahí para mí está el gran problema. Claro, Ganás muy poco siendo funcionario y no te alcanza. exacto. Mira, si vos me decís a mí... Y te van a criticar por cualquier cosa que hagas. No, es que objetivamente no alcanza. Claro. Y decís, o sea, una cosa es la vocación para ejercer la función pública, que yo creo que tiene que estar bien remunerada Claro. para atraer a los más competentes, a los más capaces. Uy, encontré un cómplice para mis posiciones políticamente incorrectas. Me A ver. encanta. Yo creo que un senador debe ganar no 10, 20, 25 20, millones. sí. Creo que un presidente no puede ganar 5 millones, tiene que ganar 30, porque después lo Mirá, termina cobrando por otro. Ayer el presidente estaba el con una presidente- remera el de presidente- una empresa privada. El presidente de de la un Nación banco debe de Algo ganar, se lo inversiones. regalaron. debe ganar más plata, debe ganar 50 millones de pesos. El presidente. Pero Pero eso te Debería. garantiza que no entre en otra cosa. Es que si lo hace, No, tenés que ser no lo implacable sabes. con la ley. Eso Claro. no lo sabes. Eso no se sabe. En Estados Unidos cobran muy Pero bien. es un rol cuya capacidad, cuyo liderazgo Coincido. es tan valioso que eso debe ser remunerado. Pero ¿cómo Por va a supuesto. discutir el presidente Pero ¿cómo? después con Claro. empresarios que son CEO, ni siquiera Sí. dueños de No. empresas que ganan 20, 30, 50, 100 veces más? Más que él. No No, tiene pero incentivo. un Los CEO ministros, los raso. senadores. Claro, Sí. No es gasto público eso. Eso no es gasto público. Un Es- CEO raso hoy cobra 30 millones de pesos en el bolsillo. Podemos raso. discutir el tema de los asesores. Sí. Eso lo podemos discutir. Pero la persona que es electa por la gente, por la sociedad, como diputada, como senador, los ministros que además manejan presupuestos altísimos, y para eso necesitas conocimiento, liderazgo, templanza, preparación, Sí. tienen que estar bien remunerados. Mira, el presidente hizo un posteo ayer cuestionando a los rectores de las universidades porque ganaban por- 16 millones de pesos. Sí, Pero ¿sabes qué? No hay 14. un solo rector que vea en la tapa de los diarios investigado por enriquecimiento ilícito. Claro. Rector. No veo ningún rector Es que que no. esté sospechado de cobrar Es sobresueldos. que, Paulino, no se van a enriquecer con 14, 15 millones. Van a tener una muy buena vida, pero no van a ser un sindicalista millonario. es- Bueno, es una ni trampa. tampoco un porque- dirigente político que No. no pueda explicar su patrimonio ni presentar Pero un una declaración dirigente jurada en político, tiempo y forma. 50 años, casado, 4 hijos. Claro. Separado, 5 hijos. Claro. De segunda generación. Casado, 2 hijos. Tiene un presupuesto de 12 millones de pesos, 15 millones de pesos Por hogar, decís. por todo hogar. Por sí. hogar. ¿Va a ganar 4 millones? Claro. ¿De dónde saca los 8 restantes? Si no puede mantener un nivel de vida. No, pero nunca no pu- un nivel de vida que
tenga viajes al exterior. Nunca y no puedo voy a estar mencionar más- ninguna localidad para que nadie se enoje. O sea, o un auto último modelo. No. Nunca voy a estar más de acuerdo con vos, sea. porque eso es la privatización de la política. Es que aquel que tiene plata puede hacer política, aquel que no tiene plata no puede hacer política. Y el que no tiene plata, si hace política, la hace para enriquecerse, para pasar a ser parte de la nueva casta y justificar a los propios que va a tener una calidad de vida que no hubiera tenido si no hubiera pasado por la función pública, aunque su apellido esté esquilmado. Está bien, pero Milei no era una persona adinerada y llegó a ser presidente. Sin dinero, o sea, en la campaña, digo. Después podemos discutir un montón de cosas, pero en la campaña lo hizo con 2 escarbadientes y llegó a ganar por otra cosa. Sí. O sea, no necesariamente tiene que tener patrimonio, eso voy. Sí, de todas maneras lo ayudaron mucho, ¿no es cierto? Sí, pero bueno. Y Pero hay esa, alguna explicación que por está ahí bien, hay que todavía... pero esa asistencia que no viene al caso viene también de la vieja política, que es sacar de otro lado para hacer campaña. La pregunta es cuánto de la vieja política hay dentro de lo que se supone que es la nueva política. Eso está bien. Porque Manuel Quintar, este hombre de Sí. la Cybertracker, Sí. ¿está bien? Sí, ¿Sabés que fue candidato de quién en 2021? de Sergio Massa. Sí, del Frente de Todos, Bueno, del kirchnerismo. 20 de Ah, enero. del kirchnerismo. Y sí, Yo pensé que Frente era de el Todos. Frente Renovador. No, el Frente Renovador... Ah. En 2013, Frente Renovador. ¿Vos sabés con qué? ¿También? Sí, Yo claro. me quedé con ese dato. No, esa era la lista del 2013 de Frente Renovador. No, pero Manuel Pero- Quintar en Jujuy Yo pensé lo mismo fue que por el Frente de Todos, en candidato número 11 a legislador provincial. Sí. ¿Sabés por qué? ¿Qué fue el partido que le dio plafón para en Jujuy tener la candidatura presidencial No. de Javier Milei? No. El Frente Renovador. No, eso sabía, pero lo de No, y te Jujuy. puedes tener O sea, el caso como decía de ayer Sebastián Pepón Lin- Pareja, Pilar Ramírez, o sea, hay mucho... Sí, Pareja claro, militó tuvo en el asistencia. peronismo, Igual hay tuvo, mucho recicle. hay reciclo Scioli. y hubo, sí, Scioli, Scioli. funcionario hoy. Scioli está en el lugar donde empezó en la política hace más de 30 años, secretario de Turismo. de la Que Nación. todavía no voy a entender Sí. por qué quiere seguir ahí. Pero bueno, no lo Yo necesita, tampoco, porque no estuvo lo necesita. 700.000 votos de ser presidente de la Nación. Por eso. En 2015, ayer 2015. nomás, 11 años. Sí. Sí. En fin, bueno, nada, no quiero hacerlo más extenso, pero encontré un cómplice. No sabes qué placer me da, No, Juan Pablo, sí, de que ambos podamos decir, miren, tienen que ganar bien. Ahora, Yo pienso después, igual, implacables frente Saudita. al desfalco, a las imposibilidades de justificación de patrimonio. Absolutamente. Pero esta idea de que tienen que vivir con nada porque es un servicio público, dejémoselo a aquel que tiene mucho y quiere hacer filantropía y quiere crear una asociación y una fundación. Pero en el lugar de poder, donde hay que regular, articular intereses múltiples y que cada decisión que vos tomás beneficia o perjudica a personas y que puedes hacer que muchos ganen mucha plata y que muchos pierdan mucha plata, pongamos a alguien bien pago para que nos defienda a la mayoría, no a la minoría. Bien preparado, con No, el claro, que conocimiento demuestre y el resultados, liderazgo que demuestre resultados. necesarios. Bueno, fue una de las razones por las cuales me bajé. Claro, O sea, claro. y se lo planteé en un correo electrónico. ¿Te imaginas en la ¿En Cámara de serio? Diputados? Ay, Escucha, Pauli. en un, Pero, pará, Juan Pablo. en un correo electrónico, Mirá, no, le escribiste tengo un... tenido- Está escrito, hay documentos. ¿Tenés ese gente. documento? Sí, supongo Debe que estar también bien lo enviado. debe- Igual sí, pará, sí, si él lo está transparentando no tiene nada que ocultar. 2013, sí. Claro. Sí. Dije, mirá, o sea, tengo un presupuesto muy alto, no sé. Mirá lo que me salen los colegios de los Tengo hijos, chicos. claro. Mirá, claro. Y tenía una hija menos. Porque fue en Ay, 2013. claro, sí. Tenía Claro. a Valera y a Benja, sí. Yo creo, Juan Pablo, que diste con el dedo en la llaga y diste en la tecla. Muchos hijos tenés, Juan Pablo. Esto de... hay una mirada cool, que creo que está bien, o que muchos dicen que está bien, que contrasta contra toda lógica. Cuando perdemos la lógica y el sentido común, perdemos capacidad de análisis. Pretender que los funcionarios, un presidente, gane lo que ganan para luego justificar por qué viven como viven sin poder hacerlo a través de un recibo de sueldo, Sí. trastoca todo, resquebraja la autoridad, Claro. quita te efectivamente quita poder, No, estamos de acuerdo en diluye. esa. Estamos totalmente de acuerdo. Esta misma discusión se dio, ¿te acordás? Con los policías y... También. ¿Te acordás? También. Cuando el policía tenía que enfrentarse con el narcotraficante. El tipo era hiperpoderoso, millonario, y el policía tenía dos palitos. Hoy gana 1 millón un precio. Bueno. Sí. Arriesgando la vida. Hace todos Uber los y días. demás, porque no. Claro, y ahí hemos Hacen visto los aplicaciones casos. por eso, exacto. Juan Pablo L., gran viernes por delante. placer. Enorme placer. Un placer, Nos hemos un enterado placer. que Juan Pablo estuvo a punto Estuve cerca, ser 2 presidente. veces. No, el presidente no, era